Simo Häyhä, el francotirador más letal de la historia, cargando 542 muertes, no como algo por lo cual estar orgulloso, sino con culpa por haberse llevado la vida de hombres que tenían una familia esperándolos en casa y un futuro que fue destruido por él, desarrollando estrés postraumático, pero decidiendo no renunciar a su deber de defender su patria Finlandia de la invasión por parte de la Unión Soviética en la Guerra de Invierno del 1939. Un personaje de pocas palabras, que por fuera se ve frío y apático. Y esto hizo que a muchos fanáticos de Record of Ragnarok les cayera mal el personaje y que no empatizaran con él, tachándolo como basura solo por estas características. En mi opinión, esas personas son gente superficial que no pueden ver más allá de adentro del personaje, y yo fui uno de los que sí pudo. A Simo, su personalidad es consecuencia de una resiliencia psicológica extrema que posee el personaje, algo que tristemente muy poca gente ve en él. En este video me enfocaré en contar quién fue Simuna, analizando el personaje y exponiendo qué enseñanzas y valores podemos rescatar del personaje, de la muerte blanca, de su inmerecida mofa. En 1939, Rusia quería que Finlandia le cediera parte de su territorio, porque Stalin temía que Alemania u otras potencias pudieran usar Finlandia como punto de ataque contra la Unión Soviética. Finlandia se negó a entregar su territorio, porque eso amenazaba su soberanía y seguridad. Como resultado, el 30 de noviembre comenzó la invasión a Finlandia. La Unión Soviética contaba con 500.000 de hombres corriendo hacia la frontera entre ambos países, acompañados de tanques y aviones. Y Finlandia contaba con 300.000 hombres. La mayoría eran granjeros del sur, hombres inexpertos en el combate, pero estaban obligados a defender su patria. Simo también, pero este desde muy chico fue muy bueno en la caza de animales. Y siendo consciente de sus habilidades, fue por sí mismo a defender su patria. Se metió a la guerra. Una situación imposible se acercaba a la defensa del sureste de Finlandia. Por allí, miles de soldados soviéticos se aproximaban. Una situación donde la opción era defender y morir, o huir y morir. Pero una sola persona pudo con cientos de esos soldados, matándolos sin ser capaces de saber su ubicación, haciéndoles crecer el miedo ante sus despiadados tiros. Era Simo. Usaba ropa blanca para camuflarse con el entorno. Se tapaba la boca y nariz para que el gas de su respiración no lo delatara, y tampoco usaba mira telescópica en su rifle. Todo eso con tal de no delatarse, con una puntería que nunca fallaba. Ese día Finlandia consiguió herir el ego de Rusia y hacer retroceder a sus hombres, y los finlandeses pudieron celebrar la Navidad en las noches venideras, pero Simo no estaba celebrando con ellos. Simo fingió estar bien a sus aliados, con tal de no ponerlos tristes y desmotivarlos, pero dentro de la carpa, Simo se encontraba temblando, repitiendo en números todas las vidas que se llevó ese día, visualizando los últimos momentos de cada soldado, imaginando las consecuencias de su actuar. En ese momento, se sintió como un monstruo asesino, ocupándose de destruir la felicidad de los demás, porque Simo es alguien muy empático que valora la vida humana, y matar choca con sus valores. ¿Pero qué se le iba a hacer? Aunque Simo no estuviera obligado a apretar el gatillo, él tenía que luchar por su vida y la de los suyos. Tenía las expectativas de todas las personas de su país encima. Así, nos hemos sentido muchos hombres en repetidas ocasiones, recayendo en nosotros todo el peso de la responsabilidad. Y muchos fingen no sentir nada para parecer fuertes, parecer gente que no se quiebra. Y de eso viene el dicho, llorar te hace débil como hombre. La realidad es que no hay nada de malo en llorar, porque nosotros los humanos tenemos sentimientos, y llorar está bien, hay que liberarse, pero la cosa es cómo respondes al sufrimiento. Tiempo antes de que terminara la guerra, una bala de un francotirador que consiguió apretar el gatillo a tiempo impactó en la mandíbula de Simo, dejándolo incapacitado para la guerra. Días después, la guerra había terminado, con Finlandia agotada, y por ello firmaron el Tratado de Moscú, cediendo a la Rusia varios territorios finlandeses. Simo pasaría el resto de su vida cazando animales y criando perros, siendo recordado por su patria y el mundo como un héroe. Hey, si te conoces a ti mismo y sabes que eres alguien hermoso, no dudes en darle like a este video, suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Para la batalla del fin del mundo, Ragnarok, Simo fue escogido para el 11º combate, siendo su oponente el dios nórdico del engaño, Loki. Su Volund, que así es como se llamaba a la fusión de almas que hacen un humano y una valquiria para desarrollar un arma capaz de herir y por consecuencia matar a Dios, no fue el rifle, sino las balas, pero para ello la valquiria le pedía sacrificar órganos de su cuerpo, en vez de haberle dado balas infinitas o algo así.
Esto se sintió como un nerfeo profundo hacia el personaje, que estaba rotísimo, tanto que su oponente en toda la pelea nunca le hizo daños significativos y el humano lo superó por completo. Pero esta habilidad tiene dos significados. Primeramente, se usa para hacernos saber que Zemo, aún consciente de las vidas que quitó, se quita los órganos como precio por sus asesinatos, buscando redención. Segundo, se usa como recurso narrativo para provocar un efecto psicológico en el espectador de que Zemo busca redimirse al morir. En su pasado, a lo largo del combate, al uno ver el tremendo poder de Loki y lo previamente mencionado sobre los órganos, todo eso provoca en el espectador de la obra que piense que Zemo va a morir con certeza, provocando una anticipación y ansiedad tremendos, y a mí me afectó. Y esto es de las mejores cosas de la pelea, pero mucha gente la critica diciendo que es corta o aburrida, y yo le respondo que a veces una buena historia no necesita que sea tan larga para que brille. A veces una buena pelea no necesita ser puro puñetazos para que se le llame la pelea. Y a veces una pelea no necesita tener interacción entre los peleadores para que tenga efecto en el lector. Al final, Zemo se antepuso a la trampa suprema del dios y confiando en su instinto, de una manera muy inteligente, consiguió matar al verdadero Loki, otorgándole a la humanidad una victoria con mucho dolor, aumentando el número de bajas a 543. Zemo Haiha no es un símbolo de poder superficial, sino de resistencia interior. Alguien que carga trauma, soledad y miedo en silencio, y aún así sigue adelante por responsabilidad y propósito. Él es un excelente ejemplo de lo que es ser un hombre. Un hombre es en su esencia alguien que como todos los demás sufre, pero no se deja consumir por la tragedia, aprende de la experiencia y sigue adelante en la vida. Muchos individuos cargan con traumas y mucho dolor que nunca sanaron, y esos hombres escogen replicar el mismo dolor en los demás, dejándose consumir por este. Pero asimismo, existen otros que encuentran su propósito en el sufrimiento, sacando lo bueno de la experiencia y hasta mejorando como persona. El hecho de que Zemo no hablara de su trastorno de estrés postraumático no fue debilidad, sino sacrificio. Prefirió proteger la moral de otros antes que descargar su sufrimiento. Como muchos hombres, enfrentó una lucha interna solitaria contra un gran enemigo, la mente, y aún así no usó su dolor para dañar a los demás. Por eso, quienes se burlan de él solo ven apariencias o hazañas externas y son incapaces de reconocer valores como la resiliencia, la disciplina emocional y la dignidad silenciosa. Al menos una vez en la vida, los hombres nos hemos sentido completamente solos, sin nadie que nos ayude más allá de nosotros mismos. Pero, ¿cómo se supone que uno reaccione cuando su propia mente lucha contra la vida en silencio? Por eso, los hombres que logran superar la depresión, la soledad y el trauma, sin importar cuán grandes o pesados sean, merecen respeto. Son hombres verdaderamente fuertes. El cerebro busca reducir el dolor psicológico, y por eso muchas personas al sufrir trauma, rechazo, desprecio, estrés o decepción prolongados desarrollan una personalidad apática y fría, no porque sean malas personas, sino porque evitan sentir demasiado para no volver a sufrir. Quienes se mofan del personaje de Zemo por ser así, me parece que son personas que nunca valorarán un personaje en su vida por lo que es, y tampoco verán sus valores o enseñanzas, sino que les gustará por cosas como el poder, la popularidad o las apariencias. A diferencia de Zemo, Loki, su dolor se basaba en la culpa, al caer en celos posesivos debido a la mujer que tanto amaba. Provocó la encarcelación eterna del novio de ella, habiendo hecho un daño irreversible, creyendo que ella volvería a darle atención, pero el karma es fuerte, y ella le respondió con desatención, y todo esto ocurrió porque no le importaba realmente la felicidad de ella, sino la suya, porque si realmente la amara, la dejaría feliz con su novio y procedería a buscar otra mujer. En esas ocasiones, es mejor soltar a esas personas y seguir adelante. Hay muchos peces en el mar y más oportunidades, pero primero se necesita amor propio para que otros te amen, y Loki no tenía eso. Todo eso es humano y ha pasado en la vida real, pero está mal. Y es un personaje que no recomiendo que uno se inspire, sino que aprenda de él para no cometer los mismos errores. La vida está llena de sufrimiento. Eso no es una opinión, es una ley de la existencia. Sin embargo, ese mismo sufrimiento cumple una función que muchas veces se ignora. Si la vida no nos enfrentara a problemas, crisis o pérdidas, no existiera ni el avance de la sociedad ni el crecimiento real de las personas. El dolor no es algo que se deba desear, pero cuando aparece, obliga al ser humano a cambiar, a adaptarse
y a desarrollar cualidades que en la comodidad nunca despertarían. Cuando una persona pierde a alguien que ama, el mundo deja de ser simple. Esa experiencia suele romper la indiferencia. El que antes juzgaba rápido, aprende a callar y escuchar. El que antes era frío, aprende a cuidar. De ese dolor nace una empatía más profunda, un amor más consciente y un cariño que ya no es ingenuo, sino fuerte y responsable. De la misma manera, quienes han vivido la miseria o la soledad extrema suelen valorar con mayor intensidad la familia, los vínculos reales y las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Un plato de comida, una conversación sincera o un techo dejan de ser algo automático y se convierten en algo sagrado. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Alguien que nunca ha pasado dificultades económicas puede desperdiciar sin pensarlo, pero cuando le toca vivir con lo justo, aprende a priorizar, a planificar y a respetar el esfuerzo propio y ajeno. Una persona que ha atravesado una depresión o una crisis emocional profunda, cuando logra salir de ella, suele volverse más cuidadosa con los demás, más sensible al dolor ajeno y más consciente del peso que tienen las palabras. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque la experiencia deja una marca que enseña. Las crisis personales también cumplen un papel fundamental. El fracaso, la traición, el rechazo o la enfermedad rompen versiones antiguas de uno mismo. En ese quiebre nace la identidad real, se aprenden límites, se fortalece el carácter y se desarrolla una resiliencia que no surge de la comodidad. Muchas personas descubren su vocación, su disciplina o su propósito después de tocar fondo, no antes. A nivel social ocurre algo similar. Muchas mejoras en la historia nacen como respuesta al dolor colectivo. Las enfermedades impulsan avances médicos, las tragedias obligan a crear normas de seguridad y las crisis revelan fallas que ya no pueden ignorarse. La humanidad no siempre aprende por sabiduría, muchas veces aprende por necesidad. Esto conecta con lo que enseña Buda, quien afirmaba que el sufrimiento forma parte inevitable de la existencia. No porque la vida sea cruel, sino porque el apego, el deseo y el miedo generan una insatisfacción constante. El crecimiento, entonces, no consiste en negar el dolor, sino en comprenderlo, enfrentarlo y transformarlo en claridad, compasión y disciplina. En conclusión, el sufrimiento no garantiza crecimiento, pero el crecimiento casi siempre pasa por algún tipo de sufrimiento. La vida no nos hiere para destruirnos, sino para mostrarnos que necesitamos cambiar, que debemos valorar y qué clase de personas podemos llegar a ser cuando dejamos de huir del dolor y aprendemos a darle sentido. Suscríbete.